Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. ¿Estás mintiendo? Puedo ver que estás mintiendo. Puedes dormir solo, simplemente hazlo. Style, por favor, duerme aquí conmigo. Fadel hizo pucheros y se rascó el ojo con la punta del dedo. Había llegado al punto de tener que rogarle a Style, pero luego dijo, por favor, ¿puedes dormir conmigo solo esta vez? Style no respondió, pero se dio vueltas en la cama, tímido. Fadel dejó escapar un profundo suspiro. Si le preguntan si era lindo, tendría que admitir que era muy lindo, pero el dolor de su herida le impidió ceder. Abrazar a Style. Solo espera hasta que me cure. Una vez que lo haga, ese gran y suave Style definitivamente quedará inmovilizado en la cama por mí. En plena noche, Bison salió de la casa y regresó al edificio abandonado donde había mantenido cautivo a Khan. El área alrededor del edificio estaba envuelta en oscuridad, con solo la tenue luz de la calle arrojando un tenue resplandor. Bison caminó lentamente hacia la casa, sin esperar que Khan todavía estuviera sentado ahí esperándolo. No había atado a Khan con fuerza, pero incluso si lo hubiera hecho con seguridad, Bison estaba seguro de que Khan podría haberse liberado. Ya había mencionado que las habilidades de Khan eran extraordinarias. Una vez que Khan conoció el secreto de su vida como asesino, Bison no pudo resistirse a investigar profundamente sus antecedentes. Bison se movió en la oscuridad, apoyándose únicamente en la luz de la calle que había fuera de la casa. Sus sentidos eran tan agudos que no necesitaba ninguna herramienta como una linterna. En poco tiempo, llegó a la habitación donde había atado a Khan. Su hombro redondeado descansaba contra el borde de la puerta, mientras que la vieja y decadente puerta de madera se había vuelto inutilizable, permanentemente entreabierta. La alta figura de Khan todavía estaba sentada en la silla en el centro de la habitación, con las muñecas aún atadas como antes. Bison puso los ojos en blanco y se cruzó de brazos, aclaró la garganta, aunque era muy consciente de que Khan sabía que había regresado. ¿No te escapaste? Tuviste muchas oportunidades de escapar mientras yo no estaba, comentó Bison. Habló con un tono tranquilo y más controlado que cuando había hablado antes ese mismo día. Khan sonrió levemente y sacudió la cabeza lentamente, con los ojos vendados todavía. Se giró hacia donde se encontraba Bison. Aunque la venda le impedía ver, Bison sentía que lo observaban intensamente y que no podía ocultarle nada. No, me quedé a esperarte. Pensé que volvería algún día y pensé que sería mejor esperar aquí. Escuché que estás planeando dejar de ser informante de la policía. Bison dejó de apoyarse en el marco de la puerta y dio un paso adelante para pararse justo frente al hombre atado. Khan siguió su movimiento, confiado solo en el sonido de sus pasos para localizar a Bison. Su mirada se posó directamente al frente, donde se encontraba Bison con los brazos cruzados y las piernas ligeramente separadas. Estaba desarmado y no tenía intención de dañar más al hombre ya maltratado que tenía frente a él. Si quieres que renuncie, puedo hacerlo por ti, Bison. Todavía no, porque necesito tu ayuda con algo. La venda no le cubría las cejas, por lo que Bison pudo ver cómo Khan frunció el ceño. Respiró profundamente y emitió un suave sonido mientras avanzaba de nuevo, deteniéndose junto a una mesa vieja y sucia que había frente a la silla donde estaba sentado Khan. Se sentó en el borde de la mesa. ¿Con qué? Preguntó Khan, sacando la lengua para humedecerse los labios secos. Tenía pensado terminar un trabajo hoy. Ya sabes quién es el último objetivo, el que no lo logré y al que tengo que volver a perseguir. ¿Chan Sualuerat? Sí, pero el jefe no ha muerto todavía, ¿sabes? ¿Aún quieres averiguar quién está detrás de la orden de matar a todos esos empresarios y políticos? Creo que tengo una idea. Probablemente sea tu madre adoptiva, pero por desgracia no sé quién es. No me sorprende que el capitán Chris haya elegido trabajar contigo, respondió Bison con calma. Mi jefe es mi madre adoptiva.
Hoy ha sido un día lleno de revelaciones impactantes. Acabo de enterarme de que sus próximos objetivos somos Fadel y yo. Cam permaneció en silencio, escuchando atentamente mientras Bison continuaba con su tono habitual y sereno. Y parece que mi madre adoptiva estaba detrás de la muerte de mis verdaderos padres. Quiero exponer sus crímenes y espero que la policía finalmente la lleve ante la justicia. ¿Qué necesitas que haga? Ponte en contacto con el capitán Chris por mí. Dile que si quiere atrapar al verdadero culpable, tenemos que trabajar juntos durante un tiempo. Bison miró hacia el techo. Este era el plan de Fadel para que condenara a Lily a prisión. Fadel no quiere matarla. Creía que la muerte sería una vida de escape demasiado fácil para ella. Pero aún así, poner a alguien como Lily tras las rejas no sería fácil. Sus poderosas conexiones podrían ayudarla fácilmente a evadir cualquier acusación. Necesitarían un plan elaborado meticulosamente, así como un oficial confiable.